que la secretaria de Hacienda sea responsable con sus respuestas, no anecdóticas, sino serias, contundentes, reales, y que las muestre. No es sobre la legalidad, porque uno, no soy enemigo de este gobierno, que quede claro. Cuando usted realmente quiere que a este gobierno le vaya bien y usted hace parte de una coalición, pues desde luego no hay que inducir al error a este gobierno. Y eso es lo que hacemos muchos concejales aquí desde la plenaria. Y aquí hacemos estos cuestionamientos para que impacte estos recursos en la vida de los neivanos. Yo no me opongo a este proyecto, pero no puedo ser simplista a las dudas, como el año anterior lo decíamos en la comisión. Pareciera que siguen haciendo gimnasia presupuestal. Se nota, se ve que no hay esa sinergia, como dice el señor alcalde, frente al equipo de la Secretaría de Hacienda, que por un lado va la Secretaria de Hacienda, por otro lado va el jefe de presupuesto, por otro lado va la tesorera. Totalmente se nota la falta de sincronización de esa Secretaría de Hacienda. Y eso sí me tiene preocupado. Y como lo dije en el 2020, y algo tan sencillo, que no me voy a detener, presidenta, la ley 1530 del 2012, el Sistema General de Regalías. Aquí uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esta norma con el contracrédito? ¿Te van a quitar recursos de las regalías? Es importante aclararlo. Mencionan la ley 344 del 96, que dice la austeridad de gasto, y norma que fue reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1267 del 2001. Y este fue derogado por el artículo 55 del Decreto Nacional 973, de que no están en riesgo. Eso es lo que nosotros queremos saber, y hacia allá queremos que usted nos lo diga, Secretaria de Hacienda, donde nos dicen que el presupuesto del 2021 de ingresos corrientes de libre destinación son 117.800 millones, y el presupuesto de funcionamiento del 2021, 62.251, es decir, un porcentaje de los ingresos corrientes para funcionamiento del 53.30%, ¿cierto? Es decir, ahí sabemos que el 65% de los ingresos corrientes de libre destinación, teniendo como base lo presupuestado al ingreso corriente de libre destinación del 2021. Es decir, ustedes juegan con un colchón de 13.668, predial, industria y comercio, la sobretasa a la gasolina. En eso queremos que nos lo diga, secretaria. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de esos ingresos de estas fuentes al 31 de julio? Creo que ya también ahí se preguntaba. Pero ahí en donde, ¿cómo va a quedar el marco fiscal de mediano plazo del gasto? ¿Dónde lo podemos evidenciar? Yo quisiera que nos lo mostrara, secretaria de Hacienda, estos recursos para funcionamiento. La administración central, el consejo, la personería, la contraloría, el pago pensional con el 35%. Restante debe atender la deuda pública del municipio y apalancar la inversión. Yo sí quisiera, secretario, ojalá usted nos lo aclare aquí, con un ojo grande, no vaya a ser que se estén volando los topes y se materialice lo que insistentemente se ha expresado desde el 2020 en las diferentes sesiones del Consejo, del riesgo de poder perder la categorización del municipio de la primera categoría a segunda categoría del municipio, afectando gravemente los recursos del municipio al futuro. Esta recesión nos va a costar muchos años, 10 años, 20 años. Entonces, aquí tampoco nosotros podemos decir, claro, el decreto nos da esa maniobra, pero entonces nos vamos a sobrepasar y vamos a jugar con el decreto y después van a decir, la Corporación Consejo de Neiva no dijo absolutamente nada frente a eso y ahí vendrán los inconvenientes. Y miro, Contaduría General de la Nación, y en donde uno dice, hombre, aquí a 30 de junio del 2021, el FUT ingresos, pues es totalmente diferente a lo que usted nos habla en lo que está en el proyecto de acuerdo del concepto, la descripción y la ejecución. Entonces no concuerdan.
¿Por qué no concuerdan? Eso es importante que nos lo diga y nos lo aclare a los neivanos. Esas diferencias son unas diferencias, usted lo decía, alguien que lo decía, son bien significativas que es decir, nos preocupa y son muy significativas. Que ahora sí va a hacer las cosas bien. Bueno, importante reconocer que durante todo este tiempo, así los funcionarios lleven 40, 45 años, pues imagínense la información errónea que le ha estado dando a la Corporación Concejo de Neiva. Es decir, cuántas mentiras con errores en los proyectos de acuerdo pudieron pasar durante varios periodos anteriores para decir que es que no es el tiempo a veces el que vale. Claro, la experiencia es importante, pero la experiencia a veces lleva para confundir y para aprovecharse de creer que los jóvenes somos insolentes o que los jóvenes no leemos. Técnico y económico que enfoca el desarrollo de un municipio. ¿Cómo? El gobierno se basa para decir que no se pierde la categoría por el decreto legislativo 678 del 20 de mayo del 2020. Por medio del cual establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales. En el marco, ¿cierto? Todos sabemos de la emergencia económica, social y ecológica declarado en el decreto 637 del 20 de mayo del 2020. Y en el artículo 5, primero, se registra en el documento en la exposición de motivos, y lo dije y lo mencioné en mi primera intervención, 62.250 millones de pesos. Y en el decreto de liquidación del presupuesto, decreto 1111 del 2020, nos dice 75.445 millones. Es decir, le responde usted, secretaria de Hacienda, la profesora Leila, que lo mostramos, lo evidenciamos, lo vimos en eso que publicaba la profesora Leila, que eran 77.312 millones de la Secretaría de Hacienda. Mire, ahí está la evidencia. Es decir, ¿ahora sí vamos a hacer las cosas bien? No, las siguen dando mal, haciendo mal. Y así no podemos seguir sobre el error. O sea, nos siguen llevando a los errores. Y aquí es donde uno dice, el alcalde trasnocha, trabaja las 24/7, ¿cierto? Y los secretarios llevan 1 año y 6 meses, pero pareciera que siguen en vacaciones, en paseo, pero vienen aquí al consejo a decirnos, vamos a hacer. Y se acaba el periodo y todavía siguen diciendo, vamos a hacer. Nos faltó tiempo. Y no saben, de verdad, lo poco que hoy la información y el trabajo que tienen de ese equipo no está sincronizado, y eso nos deja preocupados al no tener esa respuesta técnica a estos interrogantes, que aclaro, el problema no era sobre legalidad, el problema era técnico, consistente y contundente, frente en manos de quién están las finanzas, no del alcalde, no de la secretaria de Hacienda, no del concejal Johan Stitt ni de los concejales, de los neivanos, y en donde sí me deja preocupado con esas incoherencias que nos ha presentado la secretaria de Hacienda para que a Neiva nos vaya bien y la corporación en sus controles, en sus debates que debemos hacer. Aquí es una corporación que debate académicamente de haber votado negativo este contracrédito que fue presentado a la Corporación Concejo de Neiva. Muchas gracias, presidente.